Hola y bienvenidos a este vídeo de demostración de Majestic. En la sesión de hoy te guiaré a través del explorador de sitios de Majestic y la herramienta de informes. Veremos en detalle las distintas funcionalidades que tienen estas herramientas, que suelen ser las más utilizadas en toda la plataforma Majestic. Al final, haremos un repaso por el resto de funciones, para que puedas jugar con ellas y conocerlas mejor. Espero que te sea útil y práctico. Solo un detalle. Para esta demo voy a utilizar una cuenta con una suscripción Silver, que puedes consultar en el panel de Dashboard y ver qué tipo de suscripción tienes y cuándo fue activada. Te digo esto porque algunas pantallas que verás son diferentes a las que puedes tener en tu ordenador, pero todo dependerá del tipo de suscripción que tengas contratado con Majestic. Bien, empecemos. En primer lugar, algo que es realmente especial en Majestic es que cuenta con dos tipos de índices, el Fresh Index y el histórico. Nuestro Fresh Index te mostrará los enlaces que se han crawleado o encontrado en los últimos 90 días, mientras que el índice histórico te va a dar una vista general de todos los enlaces que hemos encontrado hasta 5 años atrás. Siempre puedes descender por la página inicial de Majestic para ver la última vez en que se actualizaron ambos índices. Puedes ver qué rango de fechas tiene el Fresh Index y cuándo se actualizó por última vez. Y a partir de la fecha de los 90 días empieza el Historic Index y te dice cuándo ha sido actualizado. Como verás, el Historic no se actualiza con tanta frecuencia como el Fresh Index, pero aún así lo hace casi normalmente una vez al día. Lo más probable es que trabajes mucho con el Fresh Index, sobre todo si tienes proyectos de link building que quieras monitorizar, y como se actualiza continuamente, podrás hacer un seguimiento muy detallado de los enlaces al sitio. El índice histórico, por otro lado, te mostrará mucha información de enlaces borrados, porque con una vista de 5 años es muy posible que muchos ya no estén activos, o que el sitio haya desaparecido. Este índice es mucho mejor para encontrar enlaces rotos, dominios caducados o hacer una completa auditoría de enlaces de un proyecto nuevo o de tu competencia. Para la sesión de hoy vamos a centrarnos en el Fresh Index, donde podremos ver qué está ocurriendo actualmente con un proyecto. Bien, pues este es el explorador de sitios de Majestic. Como hemos comentado, vamos a utilizar el Fresh Index. Yo recomiendo utilizar esta herramienta a un primer momento con el análisis del dominio raíz, porque en ocasiones puede ser que no todo el mundo te enlace a 3W. También podrías analizarlo a nivel de subdominio si cambiaras en el desplegable y entonces verías toda la gente que enlaza a www, el dominio que tú pongas. Pero si quieres realmente obtener toda la información de los que enlazan al dominio, yo recomiendo empezar por el dominio raíz. A lo mejor te interesa analizar una ruta, como puede ser la del directorio de noticias. En este caso, sí que deberías de empezar a trabajar poniendo primero las 3W y luego seleccionando ruta de acceso para poder tener la información de enlaces solamente a ese directorio. Si únicamente quieres analizar una URL, bastará con que la copies y selecciones nivel de URL para hacer la búsqueda. Y si no tienes enlaces recientes, cambiar al Historic Index para ver la información de esa URL en concreto. Bien, volvamos al dominio raíz y al Fresh Index. Aquí tenemos la información resumida del dominio que hemos consultado. Los enlaces, los dominios de referencia, las IPs que apuntan a nuestro sitio y las redes. Y en comparación tenemos la misma información de los últimos 5 años. Si queremos cambiar de un informe a otro, solo tenemos que hacer clic en el radio button y automáticamente se vuelve a ejecutar la misma consulta a nivel de raíz, de dominio raíz, pero esta vez lo que tenemos como principal es el enlace histórico. Volvamos ahora al tema del Fresh Index. Hacemos clic en el radio button y volvemos a tener el informe en modo Fresh Index. Al principio del informe veremos los valores Trash Flow y Citation Flow. Estas métricas son exclusivas de Majestic y es lo que hacen que esta herramienta sea tan importante y tan relevante en el sector. Además, se han preocupado por categorizar el tipo de sitio que está enlazando al que hemos analizado, de forma que todos los sitios tienen una tipología asociada junto con el Trash Flow que nos pasan.
Los valores numéricos de estas métricas tienen resultados bajos porque se están representando en una escala logarítmica. Es decir, que para conseguir valores más altos, el esfuerzo que hay que hacer es muchísimo mayor. Por eso es normal tener valores entre 20 o rondando ese rango. Un sitio potente como la Universidad Politécnica de Valencia se acerca al 66 y 50 de TrustFlow, mientras que el diario El Mundo apenas sobrepasa los 70 puntos. Hace falta ser realmente importante, como puede ser Amazon.com, para acercarse al valor cercanos a 100 o por encima de 90. Ni siquiera un sitio como Amazon.es pasa de 50. Por eso, contra más altos son los valores, más cuesta pasar de un nivel al siguiente. Por eso lo normal es tener valores bajos, por la escala logarítmica en la cual se están utilizando estas dos. La métrica de TrustFlow va a representar la calidad de un sitio web, su confianza, a nivel de relevancia y de credibilidad que tiene por los enlaces que recibe. Mientras que en el otro lado, el Citation Flow va a medir más el volumen de enlaces, más la cantidad de enlaces y el link juice que tiene este sitio. Esto tiene que ver mucho más con la fuerza de ese sitio. Idealmente, estas dos métricas deberían de ser más o menos similares o parecidas. Pero en una época, tras el algoritmo del pingüino, los buscadores están buscando enlaces negativos o sospechosos que puedan ser penalizables de un sitio. Esto nos hace ver las cosas de una forma diferente. Hay que prestar especial atención a sitios o enlaces que vengan con un citation flow muy alto, pero que tengan un TrustFlow muy bajo. Eso quiere decir que es mucho volumen, pero de muy mala calidad o de muy poca reputación. Como regla general, si ves que un sitio tiene el TrustFlow por debajo de la mitad del citation flow, puedes considerarlo como un sitio a tener en cuenta como sospechoso y tendrás que prestar atención. Si esto ocurre con tu propio sitio, tendrás que hacer un análisis en detalle del patrón de enlaces que recibes para intentar mejorarlo y evitar una penalización. Como comentaba, entre las dos métricas tenemos el Topical TrustFlow, que es exclusivo de las suscripciones de pago de Majestic. Lo que vemos aquí son los enlaces organizados por categorías. Esto te va a permitir saber si hay alguna categoría extraña o sospechosa que no debería estar enlazando a tu sitio y también poder encontrar sitios del nicho donde puedas conseguir esos enlaces. Al final, tematizar un sitio es importante para darle mayor confianza y tendrá más altos valores de TrustFlow. A continuación, podemos ver el patrón de enlaces, representado gráficamente cruzando los datos de TrustFlow y Citation Flow. Esta representación visual está en una escala de 100 puntos y, como comentamos antes, es una escala logarítmica, por lo tanto siempre habrá muchísimos más puntos y mucha más densidad en la parte inferior y a la izquierda. Hace falta tener un sitio realmente potente para poder comprobar que tiene unos valores altos. Y aun siendo un sitio potente, como puede ser Amazon.com, vemos que tampoco llegan a estar en el 100%. El objetivo ideal es que los enlaces, tanto con TrustFlow como con Citation Flow, estén cerca de la línea diagonal que va hacia arriba. Normalmente intentaremos tener la forma de una llama. En esta forma de llama, la parte más oscura muestra las agrupaciones de sitios que tienen la misma puntuación, es decir, a mayor número de dominios con mismo TrustFlow y Citation Flow, mayor oscuridad del punto, más densidad. Como podemos ver en la gráfica, los puntos que están enlazándonos, los sitios que están enlazándonos en la parte alta de TrustFlow, indica que son sitios con una alta credibilidad, mientras que los sitios que están abajo es un gran volumen de enlaces pero con poca credibilidad. Si hacemos clic en el gráfico, podremos ver esta división tanto por dominios como por enlaces puros. Esta gráfica, donde vemos la división entre la representación visual de dominios y de enlaces externos, también se puede acceder a ella a través del botón Link Profile del menú general de la herramienta. En la versión española, perfil de enlaces.
Volviendo a la página de resumen y cambiando el dominio por uno un poco más potente, podremos ver en la parte inferior el resumen de enlaces entre educativos, gubernamentales, URLs indexadas y la posición en el Majestic Million que veremos luego más adelante. Lo importante aquí es que tenemos los gráficos con el historial de enlaces no acumulados que ha conseguido el sitio, y haciendo clic sobre el gráfico iremos a la herramienta propia de este panel de Majestic. En Backlink History lo que vemos es tanto los enlaces como los dominios que nos enlazan en este periodo fresh de 90 días, y además lo vemos de forma no acumulada. Para verlo de forma acumulada, en el desplegable modo de vista, cambiamos el modo y lo veríamos de forma incremental. Además, esta herramienta me permite comprobar hasta 5 dominios al mismo tiempo y ver cómo ha funcionado la captación de enlaces en los distintos dominios. Si es complicado verlo de forma separada diario, lo más normal es verlo de forma acumulada para ver cuál ha sido la progresión de cada uno de estos sitios en su estrategia de link building. Volviendo a la página de resumen, debajo del Backlink History podemos encontrarnos el desglose de enlaces. Esta es una de las novedades de la herramienta Majestic que hemos desarrollado últimamente. Aquí podemos ver un desglose de qué tipos de enlace estamos recibiendo, si son follow o no follow, si han sido borrados o siguen estando activos y qué tipo de enlaces son, enlaces desde imagen, desde frames o partes internas de un sitio, lo que serían ventanas, enlaces de texto y redireccionamientos. Además podemos eliminar algunos de ellos y el gráfico es interactivo y responde a nuestras acciones. Si preferimos ver los datos, solo tenemos que cambiar haciendo clic en el radio button y podemos ver los valores con los que se construye este gráfico. A la derecha podemos ver un gráfico que representa qué texto ancla está enlazando a nuestro dominio. Como podemos ver en el gráfico, un sitio muy extenso y muy amplio como el de Radio Televisión Española tendrá una variedad de enlaces enorme, de manera que hay pocos rangos que se puedan ver en el gráfico, mientras que un sitio más tematizado tendrá unos rangos un poco más amplios y una riqueza de enlaces de texto amplia también. Los sitios de nicho tendrán un gráfico donde se puedan ver más áreas, más zonas de texto con una menor riqueza de enlaces. Bajo estas gráficas podemos ver una tabla con los 5 enlaces más relevantes y las 5 páginas más importantes del sitio. De todas formas, volveremos a estos informes en la pestaña correspondiente en la parte superior de la herramienta. Vayamos ahora a la pestaña Dominios de referencia de la herramienta Majestic. Aquí aparecerán los dominios que enlazan al sitio que estamos analizando, inicialmente ordenados por número de enlaces descendientes y luego por Alexa Rank ascendiente. Recordad que un número menor en Alexa indica que el sitio es más popular y un número muy alto indica que el sitio tiene poca relevancia. Esto lo podemos cambiar, podemos hacer una ordenación por Trust Flow descendiente y luego por Citation Flow ascendiente, y al darle al botón actualizar vemos como enseguida cambia el informe. Como son las métricas principales de la herramienta Majestic, siempre están visibles a la parte derecha de la tabla de dominios que nos enlazan. Además, dentro de cada dominio tenemos la opción de guardarlo en lo que sería el cubo, que es como una especie de carpeta donde guardamos la información, y consultar en ese cubo los dominios que hemos querido guardar para consultar más adelante, donde podríamos realizar todas las operaciones que también están disponibles siempre al lado de cada dominio a través del icono de la herramienta. Podríamos visitar la web, todos los informes de Site Explorer, descargar los backlinks y en general cualquier información que hubiéramos tenido accesible en este mismo informe de dominios de referencia. Vamos ahora a la pestaña de backlinks, que es otra herramienta muy utilizada dentro de la plataforma de Majestic. Aquí todos los enlaces que recibe el sitio pueden ser agrupados inicialmente para mostrar solo un enlace por dominio, 3 enlaces, lo cual da un informe más ampliado, o, si lo queremos completo, todos los enlaces de todos los dominios. Esto ya nos da muchísima más información. Además, tenemos la opción de mostrar o esconder los enlaces que han sido eliminados,
de forma que no nos molesten si lo que queremos analizar es la situación actual o si queremos analizar el histórico de enlaces borrados a estos 90 días. Estos enlaces te muestran, además, la información de la categoría del sitio. En el caso de Dakar, está claro que es un sitio de deporte, el texto ancla, la URL de destino y luego TrustFlow y CitationFlow de la URL y del dominio, además de la fecha en que se encontró y en la que se vio por primera vez. Al igual que antes, al lado de cada URL o dominio, siempre tenemos la rueda de herramientas para poder realizar un análisis en profundidad de esa URL o dominio y poder utilizar la herramienta Majestic ampliando el alcance del análisis que realizamos. Este informe nos va a permitir ver con qué texto nos están enlazando y a qué página de destino para facilitar que lo cambien o para arreglarlo o para gestionar mejor nuestra estrategia de link building. Esta herramienta es muy práctica, sobre todo si vamos a exportar los datos para poder analizarlo luego en formato CSV, Excel TSV o con una hoja de Google Docs. Pero si lo que queremos es verlo más rápidamente, los nuevos enlaces creados y encontrados por Majestic los podremos ver gráficamente en la nueva pestaña Nuevos, igual que veremos los que se han perdido en los últimos 90 días en la pestaña Perdidos. Esto es una novedad muy reciente de la herramienta y nos va a permitir ver fácilmente qué sitios nos han quitado y añadido enlaces para poder evaluar mejor nuestra estrategia de link building. La herramienta de enlaces nuevos de Majestic nos va a dar una muestra de los enlaces que ha encontrado por dominios, aunque podemos coger un detalle más específico de hasta 15 días. Tarda un par de segundos en hacerlo y entonces ya veríamos los enlaces que se han encontrado en ese periodo y el detalle es mayor. Podemos moverlo a la fecha que queramos, bien gráficamente o bien desde el calendario para seleccionar unas fechas concretas. Aplicamos y ahí veremos el detalle de los enlaces encontrados por dominio. También podemos hacer el análisis por página. En este caso, la tabla nos va a mostrar URL a URL, origen y destino, el tipo de enlace si está borrado o no, y por supuesto las métricas de TrustFlow y CitationFlow. Una de las ventajas de tenerlo por subdominios, por dominios, es que este informe se puede programar por email, que es una de las últimas funciones añadidas a Majestic, lo cual te da una gran facilidad para poder hacer un seguimiento sin tener que entrar a la herramienta y poder ver regularmente cuándo estás recibiendo enlaces nuevos y poder hacer el análisis en un menor tiempo. Un informe similar es el de enlaces perdidos, que podemos ver en la pestaña siguiente. En este caso también tenemos la gráfica donde podemos ver el detalle de las páginas que han sido eliminadas del enlace y podemos agrupar en 15 días para verlo más en detalle. Si la tabla es muy amplia, podríamos exportar los datos y hacer el análisis con una herramienta externa tipo Excel, archivo CSV o Google Docs. Una información muy útil de la herramienta de enlaces perdidos es que además nos está diciendo cuál es el motivo por el que el enlace no ha sido encontrado. Si ha sido porque hay una redirección o si ha sido porque ha habido un error a la hora de acceder. Si realmente ha sido eliminado o si finalmente hay una redirección 301 o 302 o alguna otra información, como puede ser que el tiempo de espera se ha agotado. En definitiva, es una información muy útil y muy amplia de los enlaces que hemos perdido y además la importancia que tiene ordenándolos por TrustFlow y CitationFlow. En la herramienta de texto ancla nos va a reportar toda la información que tenemos de enlaces a nuestro sitio junto con el tipo de enlace que está creándose, los dominios de referencia que tenemos con cada tipo de enlace y luego el total de enlaces, los que han sido borrados y los que son nofollow. Y por supuesto, propio de Majestic, las métricas TrustFlow y CitationFlow, que son las que ordenan este contenido. En este caso, se hace una muestra visual con mapa de palabras, pero debajo tenemos la tabla donde podemos ver que con el enlace ver vídeo tenemos un total de 114.000 enlaces y que se han borrado 23.000 y además 6.000 son nofollow.
Esto es bastante normal ya que hablamos de Radiotelevisión Española. Normalmente los enlaces principales serán las palabras clave más fuertes del sitio, ya que es por esos por los que nos van a enlazar. Pero sí es importante saber cuándo tenemos un enlace con un texto ancla vacío que puede hacer referencia a una imagen. Podemos filtrar este informe para buscar solamente información de un texto ancla en concreto. En esta ocasión nos diría qué textos están incluyendo esa palabra y los dominios de referencia que podríamos analizar qué tipo de enlaces nos dan. Haciendo clic sobre el número de dominios de referencia se desplegará la tabla donde podremos ver cuáles son esos dominios y podríamos ver en detalle todos los enlaces que tenemos con esa keyword a nuestro sitio web. Como vemos, este informe es muy importante, dado que con el abuso que ha habido para enlazar siempre con el mismo texto ancla a sitios web, los algoritmos de penalización están buscando que haya un patrón de enlaces inusual utilizando siempre la misma keyword. De esta forma podremos detectar cuando hay un ataque de SEO negativo o cuando la estrategia del inbuilding no está siendo seguida de forma correcta para poder corregirla. Si queremos eliminar el filtro, bastará con darle al botón restablecer, volveríamos al menú general donde veríamos otra vez la tabla completa. Para sacar el máximo partido de esta herramienta, podríamos hacer el análisis de las palabras clave una por una, qué sitios están recibiendo enlaces y detectar los que puedan tener un bajo trust flow y un alto citation flow, como puede ser en este caso este de aquí, y poder guardarlo en el cubo para hacer un análisis más en profundidad más adelante, ya que esto puede ser indicativo de que el sitio es de mala calidad, está dándonos muchos enlaces y podría ser tener un riesgo de penalización importante. Volviendo a las opciones del Site Explorer, podemos encontrar la pestaña de mapa, donde se nos van a mostrar las ubicaciones donde están localizados los sitios que nos están enlazando al dominio que estamos analizando arriba. Aunque una de las mejores informaciones la podremos encontrar en la pestaña de páginas, donde está mostrándose todas las URLs del sitio analizado, junto con los enlaces que reciben, de cuántos dominios y su trust flow, citation flow y la última vez que Majestic realizó el análisis. Si además hacemos clic en el número de trust flow, se nos desglosarán las categorías asociadas que están enlazando a esa URL en concreto. En este caso, por ejemplo, lo que sería a la carta está enlazado por las categorías de arte, radio, televisión, móviles, ciencias sociales, educación, etc., ya que es donde podemos encontrar la sección de programación a medida de Radiotelevisión Española, que tiene 24.000 enlaces directos desde 1.480 dominios de referencia. Con la potencia de Majestic, que analiza los enlaces que recibe un sitio, aunque las URLs ya no estén operativas, también encontraremos la información asociada a ellas. Por ejemplo, cuando se hace una redirección de Muchachada Nui al directorio de Muchachada Nui. Podemos ver cómo Muchachada Nui tenía enlaces de 7.900 y 464 dominios y ahora ha sido redireccionado a esta otra URL que aparecerá más abajo en este mismo informe. Esto es importante para saber cuándo movemos contenido de una categoría a otra o de un directorio a otro y poder gestionar correctamente los enlaces que... Hasta ahora hemos trabajado con los datos y ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con los informes. Desde la misma página de resumen podríamos generar el informe desde el botón Crear informe que aparece arriba a la derecha. Dentro de lo que es la sección de informes tenemos muchas posibilidades, pero es importante saber el tipo de cuenta con el que estamos trabajando. Podemos consultarlo dentro del dashboard, en información de suscripciones, y aquí es donde me va a decir el número de informes que puedo sacar este mes y el mayor número de enlaces que puedo tener este mes. Con una cuenta Silver puedo tener hasta 5 millones de enlaces y 60 informes mensuales. Con la cuenta gratuita puedes tener también mucha información de los dominios que están validados por ti, a través de la herramienta para webmasters. Tú puedes validar los dominios que son de tu propiedad de una forma similar a como se hace con Google Search Console. Dentro de la sección de dominios verificados verás un listado de todos los que ya has validado.
y la validación es un proceso muy sencillo. Basta con añadir el dominio, descargar el archivo y luego verificar que se encuentra en la ubicación que es la que tiene que estar. A partir de ese momento, para ese dominio ya no tendrás ese tipo de limitaciones en los informes y podrás sacarlo con una cuenta propia, gratuita, pero solamente de los dominios que sean tuyos. Volviendo a la página principal de los informes, en la pestaña de informes veremos la estructura de carpetas, informes estándar, de seguimiento y avanzados, y podremos cambiar los nombres, crear carpetas, crear informes y moverlos. El sistema de información es muy completo y tendrá que tener siempre actualizados los distintos informes del inbuilding que quieras trabajar. Para poder crear un informe, bastará con introducir la dirección que quiero analizar en el campo y entraremos en el asistente para la creación de informes. Como ya hemos visto antes, tenemos dos índices, el Fresh Index para datos de 90 días y el Historic para datos generales de 5 años. Además, el informe te va a elegir entre un informe estándar o un informe avanzado. El informe estándar siempre tendrá información de dominio, subdominio y URL, mientras que el informe avanzado te permitirá elegir entre dominio, subdominio, URL o ruta de la URL, además de decirte el coste en unidades de análisis que tendrá cada uno de los informes. Antes de crear el informe, tienes información de los enlaces que puedes obtener y los informes que te quedan por hacer este mes, que en el caso de una cuenta Silver son 5 millones de enlaces. Si tuvieras necesidad de un volumen mayor de informes, de enlaces, siempre podrías aumentar el tamaño de tu cuenta. Como ya te dije, dentro de los tipos de informes, el informe estándar va a incluir información de dominio, subdominio y URL, además de decirte cuántos créditos de análisis se van a consumir. En este caso, un informe que me va a dar hasta 7500 enlaces. Si elijo informe avanzado, me da la opción de elegir entre dominio, subdominio y URL o ruta, y las unidades de análisis que me va a costar. Normalmente puede que te cueste un informe y una unidad de análisis de informes, pero en ocasiones puede ser un poco más, puede que te cueste 2 o 3 informes de crédito porque las unidades de análisis pueden ser mayores, 20, 30 o 40.000 unidades de análisis. Además, tenemos la tercera opción de crear un informe de seguimiento. Esto es una novedad reciente de Majestic. Cuando añadimos un informe de seguimiento, al crear el informe y quedarse guardado en nuestra pestaña de informes, lo que va a hacer ahí de forma regular es mantener actualizados los datos de Trash Flow, Citation Flow, Backlinks, IP, dominios de referencia y sus redes, similares a la página inicial de resumen. Pero aquí podríamos añadirlos también los de la competencia, los dominios de la competencia, sin que esto tuviera ningún coste en los créditos de análisis. Vamos a crear un informe estándar y al pulsar el botón de crear informe, este quedará guardado en nuestra pestaña de informes, donde podremos ver la estructura de carpetas, los informes estándar, los de seguimiento e incluso los avanzados o históricos. Fíjate que el icono del rayo te va a decir que este informe se ha hecho con los datos del refresh, mientras que si tiene una casita o un monumento está haciéndose con datos del historic. Al pulsar sobre el nombre del informe tendremos acceso al resumen de información asociada a los backlinks y a los dominios de referencia de dominio, subdominio y URL. Haciendo clic en el enlace del dominio principal llegaremos al informe completo de backlinks, donde trabajaremos con las distintas opciones que tiene este menú. El primer vistazo a este informe te muestra las URLs ordenadas por Trash Flow junto con la fecha en que se encontró el enlace. En este informe, por defecto, se muestra solamente un link por dominio, pero podríamos mostrarle más y tener una información mucho más completa. Incluso también podríamos cambiar la ordenación y sacarlo por Citation Flow. Teniendo en cuenta que es un informe refresh, podría ser interesante valorar la diferencia que hay entre hacerlo con una métrica o con otra. Además, también puedes ampliar el número de resultados, 10, 20, 50 o 100 por página. Si quiero hacer un análisis de mi campaña de link building, podría ser interesante ordenarlos por fecha ascendente y poder ver
de los últimos 90 días, empezando en la fecha más alejada hasta la más cercana. Además, podemos filtrar por un texto concreto en la URL, por ejemplo, buscando los enlaces que nos puede haber puesto un compañero o colega. De esa forma saldrían solamente los enlaces desde esa URL que incluye este texto, o incluso con un texto ancla concreto. Si borro el texto y actualizo, volverían a salir todos los enlaces. Y además también puedo mostrar los que lleven redirect, los que sean nofollow. Actualmente tenemos estos enlaces con nofollow y estos enlaces que son dofollow. Y también si son enlaces desde imágenes o si llevan un alt text concreto en el enlace. Como verás, es una herramienta muy completa para poder hacer el análisis, y si el volumen de datos es muy amplio, te puede interesar descargarte los datos a un documento de Excel, CSV o TSV para trabajarlo de forma separada. Bien, pues esto ha sido un informe normal, básico, que podremos tener guardado siempre en la pestaña de informes, y siempre podremos acceder a la página principal para volver a hacer una consulta y volver al punto en el que estábamos anteriormente, y que hemos revisado poco a poco en este tutorial, que espero que haya sido de utilidad para ti.